Ouch, cuando tengo la presentación, ya, sí los veo. Que me quedan en un cuadrito muy pequeño. Me dicen, ¿cierto? Adelante, Nelson. Ya, muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Lo que voy a presentar es enseñanza y aprendizaje de la física en confinamiento obligatorio por COVID-19. Percepción de profesores y estudiantes de 2 escuelas de ingeniería en Chile. Esta autoría de este trabajo es junto con Verónica Romo, desde la Universidad Central de Chile. Uno de los contextos principales es cuando nos enfrentamos con lo que define como nativos digitales. Por una parte están en una generación que nace con elementos de tecnología de información y comunicación, y por otro lado se enfrentan con quienes vienen con otro mundo bastante lejano, más cercano a la biblioteca, más cercano al papel impreso. Y estos dos mundos conviven principalmente en nuestras salas de clase. Entonces lo que plantea Prensky cuando comienza con el concepto de nativos digitales, es que mientras no esté claro de qué manera, de qué manera inmediata estos dos mundos conversan, es que al menos necesitamos imaginarlo. Entonces ya está viendo probablemente lo que podríamos haber visto. ¿Qué pasa si en algún momento nadie puede ir a las escuelas, por ejemplo? Por otra parte, en el 2019, el informe de la OCDE, lo que declara respecto a Chile, el informe respecto a Latinoamérica, es que pocos estudiantes en Chile tienen acceso a recursos digitales en la escuela. Y la proporción de personas que hacen uso de educación online todavía es relativamente baja. Hay experiencias que son significativas, pero son en términos de posgrado, en términos de una educación continua, donde aparecen los diplomados online, aparece un postítulo, aparecen otros elementos, no desde una educación de ciencias naturales, y también los recursos son bastante limitados respecto a una ciencia para la ciudadanía, por ejemplo. El 3 de marzo del 2020, el MinSal confirma el primer caso de COVID en Chile. El 11 de marzo, la OMS advierte sobre una rápida propagación. El 18 de marzo se decreta el estado de excepción constitucional. Y Basilia y Capdase lo que declaran en uno de sus trabajos es que al menos hay un cierre de 188, de todas las instituciones de 188 países para de alguna manera prevenir el COVID. Y la cuarentena obligatoria en Chile es desde el 14 de mayo de 2020, y de ahí hay un cierre paulatino de las escuelas y comienza esta realidad en la cual estamos inmersos. Un trabajo de los que comienzan a aparecer el 2020 son desde experiencias de los últimos meses solamente, donde hay múltiples estrategias de clase online para tratar los contenidos, donde hay múltiples plataformas. La investigación ha demostrado que entre los jóvenes persisten importantes brechas digitales según la zona geográfica, nivel socioeconómico o capital cultural. Es decir, va más allá de la dependencia de lo que pueda hacer el profesor, la institución o los mismos estudiantes. Una de las encuestas de Educación 2020 en Estamos Conectados declara que en Chile el 80% de ambiente en este espacio de confinamiento es de concentración deficiente. El objetivo general de esta investigación es interpretar la realidad académica social de un grupo de estudiantes y profesores de educación superior en Chile involucrados en el área de la física durante el periodo de confinamiento obligatorio por pandemia COVID-19. El marco metodológico está planteado desde la búsqueda de la interpretación de percepción de estudiantes y profesores de educación superior que han estado vinculados a cursos de física de primer año. Estos son cursos principalmente de introducción a la física y desde la mecánica, durante el confinamiento por pandemia del COVID-19 en Chile durante el año 2020. El estudio cualitativo se realizó mediante un muestreo no probabilístico y los informantes claves se determinaron por conveniencia. El universo son todos los estudiantes de ingeniería civil en física. Las muestras se tomó de 2 universidades, donde se tomaron alrededor de 54 58 estudiantes de cada institución, 17 y 13 profesores de cada institución, y el objeto fue mediante un análisis FODA. Los sujetos colaboradores fueron 16, que fueron entrevistas por medio de plataformas Zoom y Microsoft Teams. El rigor ético, la cautela de propiedad intelectual, fue por medio de cita APA,
consentimiento informado respecto a la dignidad, anonimato, información veraz, y la autorización del Comité de Ética respecto a la universidad de afiliación principal del investigador. Se hizo una carta respecto a cada uno de las personas que participaron en la investigación. Este análisis cualitativo fue mediante matrices de categoría y codificación abiertas, axiales y selectivas. ¿Cuáles son algunos de los resultados? Esto en base al tiempo. Una de las preguntas era si en mi hogar posee un espacio adecuado para las clases, y acá hay dos puntos. Uno que está en amarillo y las líneas amarillas y la línea naranja. La línea amarilla son las y los estudiantes, y la línea naranja las y los profesores. Y en general, sobre un 30% declaran de que están de acuerdo o muy de acuerdo de que hay un espacio adecuado. Y también pasa con los estudiantes. Ahora, esto realmente es discutible, y por eso fue uno de los resultados que escogí, porque tiene que ver con la adecuación del espacio que se fue dando durante la pandemia. No es que tuviese un espacio propio, una pieza que estuviese destinada para el estudio, tampoco que fuese una pieza única, ni para él o la profesora, o para él o la estudiante, sino que fueron espacios que se fueron adecuando durante la pandemia. Así fue el comedor, así fue el living, así fueron piezas compartidas. Considero que las clases virtuales son equivalentes en calidad y contenido a las clases presenciales, y hay otra visión que también es muy distinta. Por una parte, las y los docentes están, acá tengo resultados respecto a un 40%, un 50%, que sí están de acuerdo. Y la visión está relacionada con: estos son los contenidos, esta es la metodología que voy a utilizar, estos son mis recursos y lo entrego de la mejor manera. Pero por parte de los estudiantes hay diferencias que son profundas, que se marcan entre, bordean el 30%, que en algún caso llega al 40%, declarando que esto, o existe la indiferencia o estoy totalmente en desacuerdo. Entonces también hay varios elementos que no conversan en esto entre la mirada del profesor y la mirada del y los estudiantes. Se debe considerar el material generado en un regreso a la presencialidad. Esta investigación se realizó entre el 30 de diciembre del 2020 y el 15 de enero de 2021. Entonces, por parte, por ejemplo, de los estudiantes, es sobre el 60% que se declara que sí, estamos de acuerdo que esto debe mantenerse el material generado. Pero por otra parte, desde los profesores, es más bien ni acuerdo ni desacuerdo, y sí, es más bien remanente el caso de quienes están en acuerdo. Es decir, también desde el punto de vista positivo. Hay una valoración de los elementos que han construido los profesores mucho mayor desde los estudiantes que desde los profesores mismos. Las matrices que se generaron de la investigación cualitativa son abierta, axial y selectiva, por lo tanto voy a mostrar ejemplos de algunas de las matrices, el caso de las fortalezas, el caso de las debilidades. Menciono Universidad 1, Universidad 2, resguardando la confidencialidad. Son datos que están grabados, que podrían ser analizados por parte de requerir más información. Y las voy a presentar de esta manera. Presento 4 categorías. Las categorías son fortaleza, debilidad, amenaza, oportunidades. Y aparecen subcategorías en el rango de fortaleza, en la categoría, y estas subcategorías son la evaluación asincrónica y la clase asincrónica. Uno de los aspectos que más resalta desde los estudiantes, desde los profesores, tiene que ver con que todo quede grabado. Y eso particularmente porque conviven la realidad personal con la educación. Cuando se menciona que lleva el profesor al aula de clase, el estudiante también lleva a su casa al aula de clase y los pone frente a sus compañeros y frente a los profesores. Entonces, por ejemplo, se destaca tener un rango de 24 horas en el cual poder dedicar o tener que arriesgarme a llegar atrasado, también da cuenta de la movilidad, da cuenta de otros aspectos que se dan acá en esta investigación. Cada elemento que fue declarado lo menciono con parte de la teoría. Entonces voy a destacar parte de los resultados. He notado que aprendo mejor por refuerzo. Entonces leo varias veces y me queda muy bien grabado. Entonces también es un aspecto importante. Esto lo quiero dejar acá porque va a ser algo que volvemos a discutir. Se destaca mucho la evaluación y las clases asíncronas. Por otra parte, otra de las categorías es la categoría de oportunidades, donde se destaca el espacio propio y el home office, y por otra parte la transformación a la virtualización. Era algo que iba a ocurrir en algún momento. Entonces, por ejemplo, lo declarado, la mayoría estaban en el comedor de su casa con el computador, y esto es tanto de profesores como de estudiantes, y se destaca, entonces esto va de la mano con la otra respuesta, que decían que sí contaba con un espacio propio. ¿Por qué ese espacio propio? Fue un espacio propio en el cual podemos hablar de resiliencia, de que se adecuaron los espacios comunitarios del hogar,
donde todos abrimos los espacios para que fueran públicos. Por otra parte, es un desafío realizar experimentos al mantenerlo en formato de clase laboratorio. Está ideado para clases presenciales y también viene, esta otra parte, la transformación, la virtualización, viene un esfuerzo tremendo de cada profesor y profesor. Es como yo, con lo que tengo, hago lo mejor que puedo para mis clases. Otra de las categorías, debilidades, las subcategorías son, y aquí ya comenzamos a parte de lo crítico. Los que se destacan más son desilusión académica y salud mental, y por otra parte, computador compartido. En la desilusión académica y salud mental, es tan crítico que parte de esta investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cualitativa fue por grupo, por focus group, a lo más de 2 personas, en los cuales parte de los profesores de la universidad declaraban que el 2020, que si esto sigue el 2021, renuncio como profesor. Entonces, también quienes dejaron las aulas, no solamente desde los estudiantes, sino también desde los profesores por lo crítico que ha significado, y de lo cual también comparto. El computador compartido. Compartía mi computador con mis hermanos chicos, les dimos prioridad a las clases de él, como las de él no eran grabadas, y después yo veía las mías. Entonces son también contextos del cual uno como profesor también no ve, más allá de las pantallas que están negras, son las realidades propias de cada estudiante. Y en las categorías amenazas, la conectividad a Internet, una de las amenazas, y la otra, estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje virtual. Una de las declaraciones son que a veces tenía mala señal de Internet, el proveedor estaba instalando fibra, tuve varias semanas con bajones de Internet, bueno, y esto fue oscilando. Por otra parte, ok, termino. Por otra parte, dentro de las principales conclusiones es que se aceleró una transformación digital que se venía escalando en los sectores sociales, productivos, y que iba a ocurrir en algún momento también en el impacto educacional. Y dentro de los principales son que el espacio personal se convirtió en aulas y espacios de reuniones o de evaluaciones. Este espacio no solo es el comedor o la pieza común donde un 20% declara que está de acuerdo, sino que se lograron adaptar los espacios. El estudio en ciencia de la física ha tenido su principal falencia o desafío u oportunidad para los profesores en la realización del laboratorio. Y en pandemia, quiero terminar con esto, los problemas académicos son esencialmente problemas sociales y estos a su vez son multidimensionales. Es decir, por mucho que veamos una solución que podamos ver de todos estos aspectos, son meses de trabajo y solo para 2 escuelas, así acotado, eh, son problemas sociales, son problemas económicos, son problemas multidimensionales y hay que tener una claridad y un nivel de empatizar con el otro bastante grande. Yo creo que esa es la frase principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu exposición. Mientras se prepara Wilmer Gómez, pregunto a la audiencia si hay alguna pregunta dirigida a Nelson, comentarios. Si no hay preguntas, me gustaría acotar, Nelson, que me parece muy valiosa la investigación que están haciendo porque es muy humana. Tiene que ver con, no directamente con la enseñanza de la física, que es tu foco en particular, sino que yo lo veo y en realidad fue algo transversal que nos pasó a todos. También en la escuela esta acelerada transformación digital, pero de parte de la enseñanza de la física también tiene un desafío muy grande que es cómo llevamos la práctica experimental a un contexto virtual. Y en eso creo que las universidades tuvieron un desafío mayor. Uno en la escuela puede hacerlo con materiales como muy cotidianos, pero me imagino un curso de física más elevado, cómo llevamos un laboratorio que necesita de las cosas que están en la universidad para que los estudiantes vivan eso en el aula. Me gustaría si pudieras tú como aportarnos un poco en esa línea. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, yo prefería darle cabida a esto cuando nosotros partíamos con la investigación. Esto podía ser de cualquier cátedra. Podríamos estar hablando de técnico manual, podríamos estar hablando de lenguaje, y todos los problemas eran problemas comunes. Ahora, cuando tú mencionas el caso de la universidad, sí, también hay otras respuestas que hacen mucho más particular sobre lo que respecta a física. Y voy a hacer cortito. Una era respecto a los laboratorios, y fue también el esfuerzo desde los profesores, cómo generamos aquí, cómo generamos, por ejemplo, experimentos de bajo costo, cómo medir la velocidad de la luz con un microondas, cómo realizar la ley de enfriamiento de Newton con un Arduino, y ese Arduino después se iba transformando en otro aparato, algunas de las prácticas. Y lo otro que fue relevante
fue, por ejemplo, en un curso de, no sé, un curso de electricidad magnetismo, un curso de onda óptica y calor. ¿Cómo veo las ecuaciones? Y fue la transformación que hizo cada profesor con su espacio para generar pizarra. Entonces ahí, solo eso podría completar la investigación de poner lámpara y ponía algo transparente, lo transparente estaba acá, mi pizarra siempre estaba acá y cómo se fueron transformando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Te damos un aplauso virtual por todo ese trabajo. Es difícil resumir en 10 minutos el trabajo de meses y que se entienda la profundidad de la investigación. Es siempre un desafío estas salas de ponencia o de póster, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Y le damos el paso al profesor Wilmer Gómez. Cordial Adelante. saludo a todos los colegas presentes en la sala. Mi nombre es Wilmer Gómez y espero que ya me puedan ver la pantalla, ¿sí? Bien. Se Bueno, ve perfecto. colegas, perfecto. Mi nombre es Wilmer Gómez Fierro, soy licenciado en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología de la Universidad Surcolombiana, Universidad Colombiana. Me encuentro adscrito al semillero de investigación de física teórica y aplicada. Y el día de hoy les vengo a socializar un trabajo de investigación que llevamos a cabo con una serie de colegas que se llama Potencia y Trabajo, abordando la esclavitud a través de la física. Bien. Por lo general, aquí en Colombia, cuando se habla de enseñanza de la física, siempre se opta por este medio, que es basarnos en el pensamiento hipotético deductivo, el cual se fundamenta especialmente en una teoría. Y no digo que esto esté mal, es más, esto está muy bien. El grave problema es que esta teoría está totalmente descontextualizada de la realidad. Entonces el estudiante la va a percibir como una serie de hechos totalmente desconectados de su mundo, y lo cual lo va a obligar a que empiece a memorizar. Y el estudiante va a empezar a memorizar conceptos. ¿Qué sucede? Que al finalizar de esa explicación magistral que da el profe, da unas secuencias problematizadoras. Y esas secuencias problematizadoras es una serie de problemas para ver cómo aplican esa fórmula, esa ecuación, y cómo empiezan a hacer el desarrollo matemático. ¿Y qué sucede con esto? Que si el estudiante no tiene una muy buena fundamentación teórica, pues esa secuencia problematizadora la va a mecanizar. Y al final, claro, puede llegar al resultado, pero si usted le pregunta, ¿y este resultado qué significa? Y está respondiendo lo que dice la pregunta, ahí el estudiante en el mayor de los casos queda nulo absolutamente. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto otra metodología para explicar ciencia. Y esta se va a basar en que la física sea abierta, participativa y crítica. Para llegar a esto, nosotros hemos optado por desligarnos totalmente de este modelo de enseñanza de la física tradicional y optar por las necesidades sociocientíficas. Esas necesidades propias de la realidad del estudiante. Entonces, una de las necesidades que creemos que sabemos es la esclavitud, en donde siempre que nos hablan de esclavitud, nos imaginamos a los negros africanos amarrados con cadenas, pero ¿se ha tocado la esclavitud en el aula? ¿Le ha preguntado a un estudiante qué es esclavitud y más en la clase de física? Entonces es aquí donde empezamos a debatir y el objetivo de esta investigación será desarrollar una secuencia de clase utilizando metodologías sociocientíficas a través de la esclavitud para la enseñanza de la temática potencia y trabajo. Entonces, bien, esta investigación se llevó a cabo en el departamento del Huila, Colombia, en específicamente el municipio de Neiva. La particularidad de Neiva es que para el año 2018 hubo una alta cantidad de registros de violencia y abuso sexual, lo cual se agravó durante los tiempos de pandemia. No hay registros en la actualidad, pero se dice que se agravó en un 200%. ¿Qué sucede? Que en 20 municipios del departamento del Huila hay violencia a nivel de oficios del hogar en riesgo y trabajo infantil. Entonces, este es el contexto que nosotros vivimos aquí en nuestro departamento, un departamento hermoso fuera de esto, un departamento lleno de cultura y tradición, en donde priman comunidades campesinas e indígenas. El municipio de Neiva esa investigación se llevó a cabo en un colegio oficial, en donde la mayoría de los estudiantes decía que la materia que más se le dificultaba era la física y la segunda materia que más se le dificultaba era la matemática. Entonces estábamos en un contexto muy difícil y de esa forma entonces, conforme a lo que decía Arruda y Marín 2001, entonces empezamos a desarrollar
una clase de química que partiera de la motivación. Y para que esa clase de química partiera de la motivación, entonces la primera pregunta fue, ¿las pirámides la hicieron los humanos o los aliens? Cuando empezamos a abordarla con esa pregunta, hasta la que nunca participaba empezó a participar, porque cada uno nos interesa estos temas y más si lo ligan con la astronomía, es fabuloso. Entonces los estudiantes empezaron con su debate en relación de si las pirámides las habían construido los humanos o los aliens, y empezaron a dar esta serie de opiniones. Entonces decían que no era posible porque es que para hacer eso necesitaban un conocimiento mucho más elevado, que no había herramientas suficientes en ese tiempo, que la humanidad no era lo suficientemente inteligente. Y esto entra mucho en concordancia, como decían algunos investigadores como Marini y Cassiani, quienes mencionaban que siempre cuando nosotros nos referimos a una comunidad que no es lo suficientemente inteligente o que no tiene los mismos recursos, por lo general esta comunidad es racial. Es decir, en este caso hablamos de comunidades negras. Entonces, empezamos nosotros con señales de discriminación y estas clases de comentarios son muy normalizados en el aula. Pero entonces cuando le preguntamos a los estudiantes, bueno, ya en términos de ciencia, pensemos por qué entonces ustedes dicen que los humanos no las podrían construir. Entonces llegaron a esta conclusión que decía que pues demorarían mucho si las hicieran los humanos, porque empezarían a construirla, a cortarlas con piedras, todas estas piedras grandotas, así como lo ven los micos en los documentales. Y pues aquí empezamos a, como decía Pinero 2020, a notar que siempre cuando nosotros pensamos en el África o las comunidades africanas, siempre nos retomamos esa conciencia de que son comunidades primitivas, llenas de hambre, desnutrición, corrupción, guerra y demás. Pero nunca valoramos que las comunidades africanas son ricas en tecnologías e ingeniería, o que las primeras ideas de ingeniería vienen de esta región. Entonces empezamos nosotros a los estudiantes a explicarle eso, dónde estaban ubicadas las pirámides, dónde se trajeron las piedras para construirlas a través de Google Maps. Empezamos a diseñar el recorrido que más o menos tuvieron los egipcios para desplazar estas piedras. Empezamos a anotar las distancias y demás. Entonces ya los estudiantes empezaron a decir, bueno, esas piedras son muy grandes, se necesita una cantidad de fuerza suficiente para transportarlas. Otros decían, bueno, otros ya los aplicaban a su contexto y decían, no, para yo tener que hacer eso tengo que descansar constantemente porque es que el trayecto es muy largo. Y eso era lo que sucedía. Ya los estudiantes empezaban a visualizar dos variables esenciales para esa temática, que es la fuerza y que es la distancia. Y ya ellos tenían una claridad de qué es fuerza y dónde aplicarían esa fuerza y dónde aplicarían esa distancia. Entonces fue fácil empezar a meterles el tema ya de potencia, porque pues ya decíamos que era esa fuerza que se aplicaba para desplazar a un objeto de un lugar a otro. Y ya el estudiante entonces lo empezaba a reconocer y a través de estas problemáticas lo empezaba a visualizar. Entonces ya empezaba a hacer una relación matemática sin que ellos quisieran. Empezaban a decir que si aplican mayor fuerza, entonces la distancia va a ser más corta, pues porque irían más rápido. Y esto empezaba a dar el preámbulo para empezar a trabajar aspectos matemáticos, aspectos de formulación matemática y el desarrollo de problemas, que en este caso no los voy a colocar porque me pasaría del tiempo. Pero ya después, cuando se le decía, bueno, ¿y cómo hacían entonces los esclavos para construirla más rápido? ¿Qué proponían ustedes? Entonces ellos empezaban a decir que esto eran trabajos forzados, así que los tenían que diseñar rápidamente, entonces los tendrían que latigar más. Ya empezaban a vincular el aspecto de la esclavización y tenían que, pues, en primera medida evitar la fricción. Entonces proponían ellos que tenían que ser a través de superficies inclinadas para evitar en su mayor parte esa fricción. Con esto, ya el estudiante empieza a visualizar que esas problemáticas pueden llevarse en la realidad. Y al final, pues ya proponían que ya empezaban a utilizar estas variables, la de potencia pues, y la del tiempo, en el caso de la potencia, y empezaban ya a sacar sus conclusiones si esto fue hecho o no fue hecho por los humanos. Los problemas que nosotros trabajamos, los trabajamos con temáticas de Benko Biojot y la gaitana, que son símbolos aquí de Colombia. Benko Biojot liberó a su pueblo en Cartagena, fue un africano, creó San Basilio de Palenque, y la gaitana, insignia de la mujer huilense. Entonces,
aplicar la potencia y el trabajo en los relatos de Benko Biojot y aplicar la potencia y el trabajo en los relatos de la Gaitana mientras mataba a Peñasco con su caballo. Al final, pues se le comentaba, empezamos los diálogos de los diferentes tipos de esclavitud que ellos creían que existían. Entonces empezamos a sacar una serie de esclavitud en la modernidad y unos estudiantes decían que sí existe y que hay, pero en la clandestinidad. Otros decían que también los indígenas y mujeres son violentados y esclavizados, no solamente los negros, y eso es lo que primamos, porque la esclavitud siempre va orientada hacia las comunidades negras. Para finalizar, decimos que la enseñanza de la física pues, se puede abordar desde temáticas menos memorísticas y más aplicativas, que se basen en la realidad del estudiante, que la potencia del trabajo, al ser una temática bastante fuerte para el estudiante aquí en secundaria, él la pueda contextualizar con su entorno y buscarle una lógica. Y con eso nosotros empezamos a desarrollar habilidades científicas y un pensamiento crítico en torno al aspecto social del estudiante. Por último, esta intervención se la quiero dedicar a los millones de colombianos que sueñan por una Colombia libre, digna y en paz en estos momentos de violencia y escozor en mi país. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilmer, por tu presentación. Aplausos virtuales aparecen por acá espontáneamente. Abro la palabra si alguien tiene preguntas, algún comentario para Wilmer. Bueno, como no hay preguntas o comentarios, yo quiero felicitarte, Wilmer, personalmente, porque nos has mostrado un ejemplo de cómo contextualizar la enseñanza de la física a través de un problema, que el tema de las pirámides, ¿cierto? Que yo creo que también está muy de moda por lo de alienígenas ancestrales, y cómo subestimamos también lo que pasa con los pueblos o con las civilizaciones primitivas, que sentimos que poco menos que no tenían ni lenguaje y tenían todo un constructo de conocimiento y hacían ciencia. Y sin ir más lejos, acá en Chile, por ejemplo, tenemos el caso de los Moais, que también es un tema de, oye, ¿cómo lograron arrastrar las piedras tantos kilómetros para poner esos guardianes de los pueblos? Y también nos hace pensar esta contextualización que la física sale de la ciencia y podemos explorar cosas sociales, como es el tema de, bueno, para poder lograr estas pirámides, para poder montar todo esto, ¿cuántas personas se necesitaron? Me pareció muy, muy profunda esa reflexión que había de un estudiante tuyo que decía que cuántas personas debieron haber muerto en la construcción eh, de estos edificios y cómo eso no nos hace reflexionar, no nos hace como detenernos un segundo a pensar en lo que significa. Así que muchas gracias, Wilmer, por tu presentación, quedé encantada. Y no sé si quieres aprovechar de acotar algo más que se te haya quedado con el tiempo de la exposición, para ya luego darle el paso a Daniela Galloso. No, pues esto, agradecerle a ustedes por el espacio y no incentivar a que se siga trabajando este tipo de ciencia. Este es una parte de un gran proyecto que estamos trabajando, que es la etnofísica, es una línea que no ha sido trabajada a nivel de la educación. Lo trabajamos también con temáticas de las comunidades indígenas, campesinas y de nuestra propia cultura opita, porque a nosotros los huilenses nos dicen opitas. Entonces, esto es incentivar a que nuestra ciencia sea más contextualizada. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Wilmer. Repetimos los aplausos virtuales para ti y le damos el paso a Daniela Galloso para que nos muestre su investigación. Estén atentos al chat porque creo que es mejor por el chat que les avise cuando les quedan 5 minutos, 2 minutos. Y la reunión es toda tuya, Daniela. Muchas gracias. A ver, ahí estoy presentando, ¿verdad? Sí, se ve ahí el Canva. Ya, bacán. Buena. Ahí. Ah, espérenme que los veo a ustedes. Ahí al lado. Ahí sí, ahí sí. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por escucharme. Soy profesora de física, estudié en la UNCE, así que estoy muy contenta de estar acá. Y también estudio magíster en psicología educacional en la Chile, así que por ahí va un poco esta combinación entre física y psicología. ¿Sí? Les comento que en la actualidad yo soy profesora de física en la Universidad Católica del Maule,
pero en el área del PASE, en el área del ingreso inclusivo de los estudiantes. Entonces les voy a hablar de mi experiencia y sobre todo de las experiencias de aprendizaje en base a resolución de problemas en las clases de apoyo que yo hago en física en la Universidad Católica del Maule. ¿Sí? Para contextualizar un poco, nosotros tenemos un centro que se llama Centro de Apoyo al Aprendizaje, que tiene como objetivo reflexionar sobre experiencias de aprendizaje basadas en la resolución de problemas, obviamente, en apoyo en física. Esto específicamente en el apoyo en física, pero hay otros, muchos programas, que se especializan sobre todo en la parte psicoemocional de los estudiantes. Entonces, algunas acciones que tiene el centro de apoyo van orientadas a la inclusión en la educación superior, promueven este trabajo ordenado y sistematizado que va en coherencia con unidades que son internas y externas de la institución y que llegan a favorecer el desarrollo académico integral de los estudiantes. Entonces, nuestros programas del Centro de Apoyo al Aprendizaje van por los apoyos disciplinares, como ven acá, que son desde la alfabetización académica, matemática, inglés, ciencia, y ahí estoy yo, como también el acompañamiento. Tenemos muchos programas que son de seguimiento a estos estudiantes de ingreso inclusivo. Específicamente tenemos un programa que se llama Programa de Apoyo y Recursos para la Inclusión, donde trabajamos con estudiantes con discapacidad de forma individual y que vamos viendo coherencia con sus propias necesidades. Y está el apoyo psicoeducativo, que sobre todo en este ámbito de la pandemia ha sido primordial, porque los estudiantes han tenido, y nosotros mismos, que adaptarnos a un mundo completamente lleno de incertidumbre, en donde además se van fundiendo los espacios que son personales con el espacio educativo que antes estaban separados. Y por último está el centro de tutorías, en donde los mismos estudiantes que son de cursos mayores, tercer año, cuarto año, ayudan a sus compañeros de primero y segundo año. Entonces, esa es como la mirada general de lo que es el Centro de Apoyo al Aprendizaje y en física, en donde los apoyamos en sus ramos. ¿Ya? Comentarles que este centro se basa en los ingresos inclusivos y que si ustedes no los conocen, tal vez nombrárselos, porque justamente si alguno de ustedes es profesor de educación media, le puede servir a más de uno. El PASE es el Programa General de Acceso a la Educación Superior, que conlleva a las instituciones que están inscritas para que los estudiantes en contexto de vulnerabilidad puedan ingresar a una casa de estudio, como pueden ser estas universidades. Está el cupo Explora UNESCO, que es especial para los que tienen trayectoria científica escolar. Por el otro lado está el ranking 850, que es otra vía inclusiva que se realiza en base a la excelencia académica en la enseñanza media, los estudiantes que tienen mejores notas. ¿Sí? Y por último, estos dos que son el PAT y Semilla son propios de la universidad. Son programas de atracción de talentos, como puede ser muy similar al PENTA UC, y también está el otro que es programa de atracción de talentos a la pedagogía. ¿Sí? Entonces solamente entran estudiantes de pedagogía. Distintos accesos inclusivos, que quería mostrárselos más que nada porque para mí, en un inicio cuando ingresé a este trabajo, fue una completa novedad. Pareciera como que muchas de estas cosas no las conocemos, y de hecho hay muchos cupos que también se pierden en regiones como en este caso que yo estoy en Talca. ¿Ya? Por eso se los quería comentar. Si alguien quiere saber más, igual me puede contactar después. Comentarles entonces, irnos a esto de los apoyos en física, ya que estamos en este encuentro de didáctica, y decirles que estos apoyos van dirigidos a todos los estudiantes de la universidad, tanto en Talca como en Curicó, enfocándose, eso sí, como a estos estudiantes de ingreso inclusivo que son los que les nombré anteriormente. Nosotros, si bien hacemos clases grupales para todos, también hacemos clases individuales para ellos, porque obviamente como provienen de contextos vulnerables, pueden tener algunas dificultades que son propias de su contexto. Y eso conlleva a tener grupos de psicoeducativo que los vayan apoyando en toda su carrera. ¿Sí? Principalmente el apoyo en física se concentra en primer y segundo año, pero si hay un estudiante de tercero y cuarto que me quiere hacer alguna pregunta o algún apoyo individual, también lo hacemos. Lo importante es que vayan completamente alineadas a la cátedra y son clases voluntarias. Finalmente esto es un programa de ayudantías, pero la diferencia es que tiene esta base en lo psicoeducativo, donde nos fijamos en lo emocional de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, yo diría que las 4 características del apoyo en física
son que comenzó en pandemia, ¿sí? En septiembre del 2020, de forma virtual, lo empecé yo, y solo estaba yo sola, entonces me gustaría ahí tener más compañeros, obviamente, y eso va a hacer que conlleve algo importante para poder desarrollarlo mejor. Entonces, esa va a ser como una proyección dentro de nuestro trabajo. Otra característica es que va con coordinación con los académicos completamente, y es alineado a la cátedra, como les comentaba. Entonces, no es que yo haga las clases en base a lo que yo quiera hacer, sino que se basa en los programas y de lo que el académico ve en cada una de ellas. Entonces, el trabajo en ese sentido es de seguimiento, y también no desde lo que yo quisiera hacer, sino de cómo yo apoyarlos para que ellos puedan finalmente ir avanzando en sus ramos. Se basa en la resolución de problemas porque, como ustedes saben, quizá la gran mayoría, al estudiar en una universidad, cuando aprendemos física, se aprende mucho desde el ámbito matemático, y sobre todo a resolver problemas que son un poco aislados a lo que ocurre en la ciencia en realidad, ¿sí? Entonces, se generan tensiones, y esto es lo que a mí me gustaría abordar, y es que estas tensiones están en mi día a día, porque los programas de física que nosotros vemos en la universidad son de cinemática, de dinámica, de electromagnetismo, mecánica de fluidos, termodinámica, que finalmente son conceptos que uno debería ver en el colegio, y que muchos de nuestros estudiantes no tienen esa base, no solamente por su contexto de vulnerabilidad, sino que también muchos de ellos acá en Talca y en Curicó estudian en colegios técnicos, en donde ustedes saben que la ciencia no está como en el foco, ¿sí? Entonces llegan a la universidad con un foco en la matemática y en la ciencia que no saben cómo abordar, y ahí se generan muchas tensiones en las mismas clases. Los tipos de evaluación, en la mayoría, están basadas en esta resolución de problemas matemáticos, con poca retroalimentación, ¿no es cierto? Y que el sentido de la evaluación se va perdiendo, sobre todo en este contexto en donde uno va traspasando ese conocimiento, tiene redes de apoyo que son mayores que si lo estuviésemos en presencialidad. El sentido de la evaluación va variando y va cambiando en esta virtualidad, en que no se puede hacer lo mismo que se hacía en lo presencial, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La otra tensión es el diálogo con los estudiantes. Me imagino que como todas y todos acá presentes están en virtualidad o han estado en virtualidad, el diálogo se va perdiendo, o por lo menos en mi caso se ha ido perdiendo harto, porque no hay tanta confianza en el otro. O si, por ejemplo, hay una confianza en el profesor, no hay una confianza con sus estudiantes o sus compañeros, porque no se conocen. Entonces, al no conocerse, el diálogo se va perdiendo y se va diluyendo, y finalmente estamos cada uno aislado en su casa de forma individualizada, ¿sí? Y las habilidades colaborativas se van perdiendo, al igual que el poder crear una comunidad. La otra tensión es el tema de virtualidad, que podemos ver acá, que es donde se mezclan estos espacios personales, familiares, con el universitario, y donde vemos que esta gran guerra de que todos queremos que prendan las cámaras, en verdad nunca existió. Esa guerra no existió nunca, porque la verdad es que los estudiantes nunca van a querer abrir ese espacio personal para que nosotros lo podamos ver, porque quizás en qué condiciones están. Tenemos que mucho reflexionar acerca de cómo son las condiciones de cada uno en su hogar, como para empezar una batalla de ese estilo. Yo me conformo en ese caso en lograr un diálogo, en lograr una comunicación en base a los estudiantes con la confianza. Entonces, estas tensiones pasan, y el programa ha sido evaluado súper bien con los estudiantes. No les quiero mostrar comentarios porque justamente están bajo confidencialidad, pero ha sido bien evaluado el programa, pero de todas maneras yo me pregunto si es que esto es suficiente. ¿Es suficiente que este apoyo se siga basando en esta resolución de problemas? Y que por un lado estamos llegando a un proceso que es de abstracción en estudiantes que están solos en sus casas, con un montón de cosas que pueden estar pasando atrás con su familia. Y por otra parte, cómo se complejiza el abordar esto desde la pura matemática, y no de, por ejemplo, enunciados que puedan ser no directivos, como cualitativos, me refiero. ¿Sí? Entonces, los casos de apoyo rápidamente son individuales, con estudiantes que hay mucho diálogo, ahí es cuando los estudiantes más hablan, muchos prenden la cámara y preguntan hartas cosas. Grupales, cuando ya se va perdiendo el diálogo, algunos llegan con preguntas, otros llegan sin preguntas, y algunos llegan con fotos. Y lo otro que
me ha servido harto, no sé si a ustedes también, es el hecho de hablar por chat de Teams. Chatear, yo nunca pensé que el chatear anteriormente, cuando conocía gente en mi juventud, se me va a caer el carnet, pero en mi juventud chateaba y eso era distinto, y ahora chateo con mis estudiantes, ellos me mandan fotos y ahí también hay aprendizaje. Y es ahí en donde también nosotros tenemos que ir cambiando el foco de qué es lo que va sirviendo y qué es lo que no sirve. ¿Sí? Entonces, me baso en dos temas que son conceptuales, que es la experiencia, desde Bachelard y Dewey, en donde vemos que la física tiene una experiencia que no es solamente intuitiva, sino que va desde lo abstracto concreto, en donde estamos perdiendo lo concreto en la virtualidad, y eso es lo que me preocupa, que nosotros no vayamos a un análisis crítico, en donde podamos no solamente tener esta parte matemática individualizada, sino lograr interactuar con el otro y con nuestro entorno. Entonces, esta resolución de problemas, considerando a los autores que estén acá presentes también, conlleva a una estrategia que podría quizás ser mejor evaluada con conceptos o preguntas no directivas que son más cualitativas y que conllevan también un contexto, preguntas contextuales que también están bastante en boga últimamente. ¿Sí? Entonces esa es mi propuesta. Mi propuesta es que en base a todas estas reflexiones que se van haciendo, que pasan en mi mente en el día a día, en donde me pregunto si estas instancias son adecuadas, son suficientes, en donde me pregunto si las y los estudiantes aprenden física o simplemente aprenden a responder preguntas en sus evaluaciones, en donde también en base a estos problemas se pueden enfrentar a resolver problemas reales en ciencia, o finalmente si es que estamos pensando en la matemática como un lenguaje, un proceso lógico en la ciencia, hasta qué punto empieza a dominar la matemática y no la ciencia, o la física en este caso. Entonces, todas estas reflexiones vienen en mi mente, obviamente son un ámbito que me gustaría continuar investigando, sobre todo para más adelante, tratando de comparar lo que pasó en el 2020 con lo que estoy viendo ahora en el 2021, y ver qué cosas, qué estrategias van funcionando mejor y qué otras no. Y en las proyecciones son estas que les comentaba anteriormente, que es ir hacia un giro y un enfoque más hacia el desarrollo científico, un pensamiento científico en base a resolución de problemas más reales, contextuales, cualitativos, y que conlleven obviamente lo lógico-matemático, pero también una perspectiva crítica. ¿Sí? Creo que me pasé en el tiempo, pero hasta ahí es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Si me quieren contactar, ahí les dejo mi mail también, para poder seguir conversando. Gracias, Daniela. Déjalo un momento ahí para que lo alcancemos a anotar. Te agradezco mucho tu presentación. Abro el espacio para quienes quieran hacer preguntas o tengan dudas o algún comentario para Daniela. Fernanda Alarcón levantó la mano. Fernanda. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias, Daniela. Tuve el gran privilegio de ser su estudiante, así que muy feliz de estar aquí con ella. Y preguntarte, Dani, bueno, desde las respuestas y desde las percepciones que obtuviste de los y las estudiantes, que, bueno, como dijiste, son confidenciales y todo, pero ¿qué es lo que más es como que se repite? ¿Qué es lo más común que ellos aprecian y valoran en este proceso? Yo diría que exista un espacio, finalmente, porque la cátedra es muy dura de repente, sobre todo ahora, puede ser como muy dura en el ámbito de lo que se les va pidiendo, y el tener un espacio en donde ellos puedan no solamente preguntar desde la informalidad, sino que también el poder criticar, el poder hablar de otras cosas con respecto a los profesores, porque eso se da harto, y también el hecho de que ellos logren tener una confianza con la persona que está ahí o con sus compañeros y poder hablar otros temas, porque están tan solos de repente en sus casas, que necesitan poder tener un espacio de informalidad, un espacio que no sea propio de algo que se ha evaluado ni nada por el estilo. Yo creo que eso es como lo que más se repite. Muchas gracias. Bueno, decir quizás que la Fernanda fue mi primera estudiante de cuarto medio, hace muchos años. Entonces es súper bonito verla acá. Qué lindo los reencuentros, ¿verdad? Francisca tiene la mano levantada también. Francisca.
gustaría consultar cómo fue esa delgada línea así como de separación entre lo personal y lo profesional cuando se comienza a trabajar ya en este formato como con chat, empezar a hablar con los estudiantes como más seguido. ¿En qué momento como marca la diferencia? ¿O cuál es su opinión personal? Como depende de cada docente, hay una línea escrita, hay algo Yo dibujado. creo que no hay nada escrito. O sea, el poder unir lo personal con lo académico es súper complejo y tiene mucho relación, yo creo, con cómo tú les abres las oportunidades a ese estudiante. Como también el tiempo de respuesta que tú tienes con esa persona puede darle mayor confianza o no. Porque si tal vez le respondes mañana, ya eso no le va a servir, el responderle al otro día. Entonces el chat, como es tan inmediato, tú puedes responderle en el momento y él sabe que tú estás para él o para ella, o estás ahí y estás en constante pensamiento. Además que muchos utilizan audio o van explicándote cosas informales y eso no se sienten con la confianza de hacerlo con los catedráticos o con los académicos en general. Entonces, nosotros actuamos como un puente entre los colegios y las universidades. Y ese puente hace que se genere esa confianza. Tal vez también ayuda a que nosotros no lo evaluamos. Eso yo creo que puede ayudar, el hecho de tener quizás una mayor confianza en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Francisca y Daniela. Agregar, Daniela, que me parece muy valioso que hayas destacado que existen opciones para ingresar a la universidad que no son la PSU, sino que hay otros caminos y que valoran también el esfuerzo de los estudiantes, en el caso del NEM, o la vocación con estos programas Buscatalento, o la investigación científica escolar como el Cupo Explora. Y también que, al igual que Nelson, que su investigación estaba enfocada en cómo se hizo la educación durante la pandemia, cómo tu iniciativa rescata lo humano, la conexión, el escuchar a los estudiantes para poder así retroalimentar de parte de quienes hacen las clases y hacerlo más humano, que es lo que necesitamos cuando no podemos tener este contacto físico, la presencialidad, cómo volvemos a humanizar y cómo contextualizamos la educación a través de las plataformas digitales. Sí, yo creo que es clave ahí el foco. El foco muchas veces se va perdiendo en lo administrativo. Dentro de mis años de ser profesora, porque yo hice mucho tiempo clases en colegio, y el foco se va perdiendo en lo administrativo, se va perdiendo en todas las otras cosas que hay que hacer, y nuestra mente se va. Y muchas veces se acerca un estudiante y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Y uno está en otra. Y eso claramente nos está afectando, nos afecta en lo psicológico y hay que poner atención en eso. Pero hay que mantener el foco, y el foco es que más allá de que yo tenga que poner una nota o hacer un informe o lo que sea, el estudiante es lo más importante y si te está hablando hay que estar ahí para ello. Muchas gracias, Daniela. Repetimos los aplausos virtuales para ti y le damos el paso a Natalie Rodríguez. Le voy a pedir a Daniela que deje de compartir eso y ahora la ponencia es de Natalie. Por favor, estén atentos al chat porque por ahí les estoy avisando el tiempo que les queda para su presentación. Un spoiler. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, adelante, Natalie. Perfecto. Bien, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalie Rodríguez y les voy a presentar los resultados de una investigación que se desarrolló el año 2020 en la Universidad de la Frontera, titulada Promoviendo el trabajo en equipos y mejorando los aprendizajes en un entorno virtual en un curso de física básica en ingeniería. Primero les voy a dar un poco de contexto con respecto a la asignatura. Fundamentos de física, como lo podrán adivinar por su nombre, es una asignatura de física básica, ¿ya? Y es el primer ramo de física que tienen los estudiantes cuando entran a las carreras de ingeniería civil, ¿ya? Todas las carreras tienen un plan común donde cursan fundamentos de física. Ahora, este ramo es dictado el primer semestre, por lo tanto su primera unidad es una nivelación de matemáticas, la segunda es de cinemática y dinámica y la tercera es de conservación de la energía, ¿bien? Por lo tanto, forma lo que llamamos la primera asignatura barrera dentro de las carreras de ingeniería. Cerca del 50% de los estudiantes la reprueban en condiciones normales, me refiero a prepandemia. Entonces, la mitad de los estudiantes, por lo general, reprueba el ramo.
Bien, por eso es importante implementar algo en esta asignatura, porque es recién el primer semestre y se nos va la mitad de los alumnos. Con respecto a los estudiantes, la característica que tienen ellos es que los puntajes de ingreso son muy desiguales. Tenemos estudiantes que ingresan desde los 450 puntos hasta estudiantes sobre 800 puntos. Y estos estudiantes pueden estar dentro de una misma sección, ya dentro de un mismo curso. Además, muchos de ellos provienen de establecimientos técnico-profesionales, como mencionaban en la presentación anterior, no tuvieron física en tercero y cuarto medio, perdón. Y los que tuvieron muy poco, porque los que hemos hecho clases sabemos que nos tocan 2 horas a la semana, y si nos tocan los lunes o los viernes, nos coincide con los feriados o con las actividades del colegio. Entonces las clases efectivas que uno logra realizar son muy pocas, ¿ya? No puede pasar todo lo que tiene que ver durante el año. Entonces las clases son muy cortas, las clases de física. Y además pertenecen a estratos socioeconómicos medios y bajos. Esto nos llevó a plantear el siguiente objetivo, que es el de diseñar e implementar un dispositivo de nivelación académica centrado en brindar aprendizajes o mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, enfocado en mejorar los aprendizajes logrados en la asignatura de Fundamentos de Física. Para esto, se seleccionó un grupo de trabajo formado por 53 estudiantes con puntaje matemática inferior a 530 puntos, y con ellos se hizo un módulo por separado. Ahora, en este módulo, los contenidos, las guías, las evaluaciones y la calendarización era igual a los demás módulos. La única diferencia es que además de las 6 horas de clase que tiene el curso tradicional, tenían los talleres. Los talleres eran 4 horas adicionales de clase, pero enfocadas en la resolución de ejercicios de manera grupal. ¿Bien? Y estos, cuando estábamos presencialmente, eran resueltos en una pizarra. Y además se contaba con la asistencia de 2 ayudantes. ¿Bien? Entonces, los cursos por lo general tienen sus ayudantías, ¿cierto? Pero en estas ayudantías consisten en un alumno de curso superior que resuelve un ejercicio y listo. ¿Ya? Aquí era diferente, porque eran los propios alumnos los que resolvían los ejercicios. Y las ayudantes y la profesora estábamos solamente para orientarlos, ¿ya? Pero no para resolverles el ejercicio y pasárselo como ya hecho. Otra ventaja que había es que como yo hacía las clases y los talleres, podía detectar cuáles eran las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, si yo en la clase veía que cierto contenido les costaba, entonces en la tarde les hacía un ejercicio con respecto a ese mismo contenido. Íbamos reforzando. Como mencioné, esto se aplicó el 2019. Los resultados no voy a entrar en mucho detalle porque me quiero centrar en lo del 2020. Había una gran motivación de los estudiantes por asistir a los talleres. También hubo un mayor porcentaje de aprobación el segundo semestre, pero la dificultad que siempre tuvimos fue la de la asistencia, que era alrededor de un 50% de los alumnos inscritos en el módulo. Lo ideal hubiera sido que todo el módulo fuera a los talleres, esa era la idea, pero siempre iban cerca de la mitad. Y como no podíamos condicionar la asistencia a un estímulo como nota o algo así, entonces los estudiantes simplemente veían que era sin nota y no iban a los talleres. Entonces, sumando y restando, los resultados fueron positivos, así que dijimos, ya el año 2020 hagamos lo mismo, sigamos con los talleres, pero no se pudo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que virtualizar los talleres. Continuaron los 53 estudiantes del año 2020, de primer año. Ya una característica especial era que los alumnos tenían que ser primera vez que dieran el curso, ya no podían ser alumnos que hayan reprobado, y bueno, se formaron estos 53 estudiantes con puntajes más bajos, y los talleres se realizaron de manera virtual por Zoom. De nuevo, la profesora y las 2 ayudantes, ¿bien? Y a cada grupo se le entregaba una pizarra virtual, ¿ya? Pizarra virtual como las que tenemos aquí a continuación. No sé si se ven bien, pero por ejemplo tenemos el grupo 4 y el grupo 2. El grupo 2, mucho más ordenado que el grupo 4, si se fijan, utilizaron el editor de texto para resolver los ejercicios acá, y los resultados marcados y todo. En cambio, el grupo 4 era un poquito más desordenado. Aquí yo tuve que ponerles que esta era la A y esta era la C. Y podemos ver que hay 2 alumnos, por ejemplo, aquí interactuando en el ejercicio, porque escribió aquí con esta letra más clara y el que está aquí un poco más oscuro. Entonces podían trabajar en grupos, ¿bien? Quizás no todos escribían en la pizarra, pero por ejemplo se podían contactar por Zoom, o si no por el chat, o por el chat que traía la misma pizarra virtual. Bien, a lo largo de todo el semestre entonces los estudiantes estuvieron con las clases y además con los ejercicios en los talleres. ¿Qué resultados se lograron?
De los 53 estudiantes iniciales, al final del semestre quedaron 49. De estos, 31 eran asistentes regulares al taller. Y de los que asistían al taller, el 87% aprobó el curso, con un promedio en general de 4.3. En cambio, los estudiantes que no asistían al taller, solamente el 50% aprobó y el promedio general fue un 3,6. O sea, podemos ver que los estudiantes que asistían al taller obtuvieron mejores resultados que aquellos que no. Pero lo que me interesa, más que la nota, son los resultados cualitativos, que separamos en dos dimensiones, la externa y la interna. La externa abarca factores, por ejemplo, la claridad en la explicación de los contenidos. Algo que valoraron positivamente los estudiantes fue eso, la amabilidad, la comprensión y la empatía. No solamente de la profesora, porque vendría como de muy cerca la recomendación, sino que también de las ayudantes, ¿ya? Que más que ayudantes del ramo, también eran ayudantes para la vida universitaria en sí. Por ejemplo, los ayudaban con las fechas, con los correos, ellos no revisaban los correos, entonces ellas decían, miren, pueden organizarlos de esta manera, filtrarlos y qué sé yo, los ayudaban más allá de la asignatura. Valoraron el método de trabajo, porque muchos de ellos decían que no hacían ejercicios en sus casas, o que veían los ejercicios del profe y decían como, ah, sí, sí, esto lo sé hacer, pero ellos no hacían ejercicios por sí solos. Una desventaja que encontramos fue que muchos de ellos no tenían un espacio en su casa o tenían mala conexión. No sé si notaron acá, pero por ejemplo tenemos un alumno que estaba conectado, que vivía en el campo y solamente tenía conexión afuera de su casa. Entonces tenía que salir para poder conectarse. Ahora en los talleres no era mucho, pero imagínense en las clases a las 8:30 de la mañana, entonces ahí habían problemas, ¿cierto? Y en la dimensión interna, o sea que propia del estudiante, un factor importante que surgió es la autorregulación de los aprendizajes. Los estudiantes carecían completamente de hábitos de estudio y planificación de sus horarios. Y ellos pensaban que estudiando como en el liceo les iba a ir bien, cosa que no les resultó. También una baja motivación ligada principalmente a factores vocacionales. Ellos entraban a las carreras de ingeniería porque eran ingeniería, pero más allá de eso no sabían la diferencia entre un tipo de ingeniería y otro. ¿Bien? Y también mostraban una baja tolerancia a la frustración. Les iba mal en una prueba, en una evaluación, y después desaparecían de clase. Y ahí la socióloga jugó un papel importante porque ella los llamaba por teléfono cuando empezaban a faltar mucho. La psicóloga también, que formaba parte del equipo, conversaba con ellos, ellas se metían de repente a los talleres y conversaban con los estudiantes. Y también en los ejercicios, si el ejercicio no les daba, se enojaban, se picaban, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Y con esto estaríamos terminando. Talleres de este tipo brindan una retroalimentación importante que no se da en las clases sincrónicas. Por ejemplo, si vemos aquí, en ambos grupos tuve que corregir o que ayudarlos con el tema de las unidades. Lo que está en rojo, en rosado, fue lo que puse yo. Entonces aquí les dije, oigan, se los olvidaron las unidades. Aquí también, recuerden las unidades de medida. ¿Ya? Esto sirve para evaluar procedimientos que no se ven en clase. Cuando uno está en clase les pregunta, ¿cuánto les dio el ejercicio? 5, ya. ¿5 qué? Metros, ya. Muy bien, pero no sé cómo llegaron a ese resultado. ¿Bien? O si no, no sé si pusieron los metros en el cuaderno. Puede que me hayan dicho 5 metros nomás, pero no lo escribieron. Entonces aquí yo puedo revisar eso. También el tema del orden. No me imagino revisando el grupo 4 en una prueba escrita, por ejemplo, un desastre. Yo tuve que ponerle, como les mencioné aquí, la letra A, la letra C y la B, que no sé dónde quedó. También lo que hacían mucho, no solamente en este grupo, sino en todos los grupos, que anotaban los números flotando. Esto es igual a no sé qué cosa. Entonces yo les tenía que poner, pero esto ¿a qué es igual? Es igual a H. Déjenlo ahí, ¿ya? Anotaban los números flotando, así no eran igual a nada, ¿bien? Entonces esto sirve para retroalimentar los procedimientos dentro de un ejercicio. Además, la motivación, los estudiantes cuando ingresaron en el 2020 no se conocían entre sí y no se conocieron durante todo el 2020. Entonces para ellos asistir al taller era una oportunidad para interactuar con sus compañeros. Y también les gustaba porque al estar en grupos pequeños no les daba tanta vergüenza preguntar sus dudas a la profesora o a los ayudantes. Las notas fueron superiores y el porcentaje de aprobación también entre los estudiantes que asistieron al taller y los que no. Me habría gustado compararlo con años anteriores y con años posteriores, pero como este grupo es único, porque es el primer año que tuvieron clases virtuales, entonces no se podía comparar con otros grupos.
tampoco lo puedo comparar con otros módulos por las condiciones de entrada, que era el puntaje PSU. Entonces se estudió solamente dentro del mismo grupo. Y la importancia de fomentar la autorregulación de los aprendizajes, ¿ya? Como vimos, los estudiantes no son autorregulados. Ellos no saben estudiar, no son conscientes de lo que saben y de lo que no saben. Entonces lo que se empezó a hacer fue preguntas al principio de la clase. Ya, hoy día vamos a ver esto. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que les cuesta? Y al final de la clase no era como, ya terminaste el ejercicio, te doy bien y chao, sino que se les preguntaba, ¿qué fue lo que te costó este ejercicio? ¿Por qué te costó? ¿O por qué se te hizo fácil este ejercicio y el de la semana pasada no? La idea es que ellos reflexionaran sobre los ejercicios que hicieron y en base a eso poder ir de a poco autorregulándose. ¿Bien? Y eso es muy, en resumidas cuentas, de lo que se trató esta investigación. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda o comentario, los escucho. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Ahí los aplausos virtuales espontáneamente reconocen el trabajo. Y tenemos la mano, pidió la mano Rodrigo Báez. Adelante, Rodrigo. ¿Sí? Sí. En primer lugar, preguntar, ¿esta pizarra que ocupaste es Jamboard? No, ocupé una pizarra que se llamaba AWAP, que era muy similar a Jamboard, pero tenía la ventaja de que era una pizarra infinita. Entonces yo podía hacer todo el Comprendo, ejercicio largo para abajo y se arrastra y se arrastra y se arrastra y queda muy grande. La comprendo. desventaja es que si quería guardar esa imagen, no quedaba con buena resolución. Bueno, en todo caso Ya. la pizarra ahora ya no está, se fusionó con otra pizarra y no quedó igual. Ahora estoy ocupando Jamboard también, pero el sistema es el mismo. Cada Claro, grupo con su pizarra y ahí podían ir escribiendo. ya. Mi pregunta es, ¿cómo esto se puede? Porque tú lo aplicaste en universidad, ¿cierto? Sí. ¿Cómo esto se puede aplicar o se podría extrapolar a niveles como más bajos? Porque yo, por ejemplo, hago clases en preuniversitario y hago clases en enseñanza media igual, po, y también con grupos pequeños he aplicado esto, grupos pequeños que igual se da esta instancia más como de participación como mucho más directa que, por ejemplo, en una cátedra donde puedo tener varios alumnos y y claro, los separo como en muchos grupos, pero por ejemplo, sabemos que la autonomía del aprendizaje es mucho mayor en un nivel universitario que en los niveles más bajos. Entonces, si tienes como alguna sugerencia, por ejemplo, para extrapolarlo a un nivel menor donde claro, donde los estudiantes todavía no aprenden a gestionar su aprendizaje o tampoco tienen esa iniciativa, porque considerando que nosotros enseñamos física también a alumnos que no, que tienen que pasar por el currículum, pero no necesariamente están como motivados inicialmente por aprender física más que por nuestra iniciativa a enseñarles. Entonces, eso. Y lo otro también es, viendo que hay algunos alumnos que eran muy dispersos con la respuesta en la pizarra, hay una pizarra virtual, no sé si la conocen, que se llama iDrew, algo así, la voy a poner en el chat, que en esa pizarra tú puedes poner como desarrollos matemáticos y trae como todas las formulitas listas, es como un editor de látex sin aprender látex. Y la pizarra también es infinita. Entonces serviría, así como tú me describes, que la puedes mover, la puedes achicar, la puedes agrandar. Y lo bueno es que el formato es vectorial, pues entonces como que si lo agrandáis o lo achicáis, da lo mismo. Así que lo voy a poner para que le eche una mirada a esa pizarra, que está bien buena para lo que es matemática al menos. Ya. Sí, o sea, buena idea porque las letras a veces no, como viste en el dibujo, unos eran muy ordenados y otros eran terribles. O a veces pasaba que achicaban la imagen y hacían la letra muy grande, o agrandaban la imagen y hacían la letra muy chica. Yo tenía que estar como agrandando y achicando para ver, o como la pizarra era infinita, a veces dibujaban por allá y se desordenaban mucho. ¿Ya? Bien. Con respecto a lo de los grupos que habías mencionado, estos son chicos de primer año, así que igual no son muy diferentes a los alumnos del liceo, ¿ya? Pero lo que se hizo en un principio fue que se armaban los grupos al azar, mientras no conocíamos a los alumnos. Y después, cuando íbamos detectando como los alumnos más habladores o los que eran más sociables, cosas así, los separábamos intencionados. Es como ya en este grupo vamos a poner a él,
que es como líder, y lo vamos a juntar con estos dos que son más calladitos. Y en este grupo vamos a poner al otro que le pega un poco más, entonces vamos a ponerlo con estos chicos que no entienden tanto. Y así, intencionar la selección de grupos. Yo siempre les decía que era al azar, pero en el fondo nunca eran tan al azar, ¿ya? Pero esa es como una manera que encontraba yo como para que pudieran trabajar. Otra cosa era que siempre yo les decía, si no quieren prender la cámara, no importa, pero tengan los micrófonos encendidos para que puedan conversar. Y se les daban varias herramientas, podían tener solamente el micrófono, podían conversar por el chat de Zoom, o también tenían el chat de la misma pizarra, que tenía un chat ahí. Entonces tenían como varias opciones, quizás si no les gustaba tanto hablar, podían escribir. O a veces se pegaban estas notas adhesivas dentro de la pizarra y con eso mismo se comunicaban, como para que si no les gustaba uno, podían optar por el otro, pero de esa forma por lo menos lo hacía yo. Muchas gracias por la respuesta, Natalie, y Rodrigo por la pregunta. Si no hay más preguntas, quisiera destacar la iniciativa. Me parece enorme el poder disminuir el porcentaje de aprobación de un curso. Tiene que ver mucho con la deserción académica. Los chicos en enseñanza media, por lo menos, creo que sienten que el logro es llegar a la universidad, pero luego empieza lo otro, que es mantenerse. Y de partida, iniciar un ramo donde la mitad aprueba y la otra mitad no aprueba es muy desmotivante y puede generar ahí un problema de deserción, o arrastrar también una adversión por la física, que nosotros creo que la hemos escuchado muchas veces, cuando uno dice, hoy sí, yo hago clases de física, ay, pero es tan difícil, no tuve buen profe, en la universidad no entendí nada. Poder ir quebrando esos prejuicios que hay con la asignatura y poder ayudarlos, y también la forma en la que está planteado el taller es enseñarles a estudiar con ellos. Y creo que también eso marca un antes y un después, porque en el fondo están mostrando un modelo de cómo estudiar y cómo enfrentarnos a un problema, que ojalá sería interesante averiguar si ellos por cuenta propia después lo siguen replicando en el resto de los cursos que van tomando. Si esta forma de hacer un ejercicio en grupo, a pesar de no poder presentarnos todos en el mismo lugar físicamente, pero hacerlo a través de la tecnología, puede ser inspirador para seguir estudiando de esta forma en el resto de la carrera universitaria. Sería bueno preguntarles si es que lo han hecho. Yo sé que muchos, como no se conocían personalmente, como que se conocieron por los talleres. Y después me decían que tenían grupos en Discord y ahí se juntaban a estudiar. Pero no sé si todavía lo estarán haciendo, después ya de un año. No, pero felicitaciones de nuevo por la Gracias. iniciativa, me parece genial. Repetimos ahí los aplausos virtuales para Natalie. Muchas gracias, Nelson. Y tenemos la última ponencia de esta sesión, que es de Fernanda Alarcón. Fernanda, la pantalla es toda tuya, tienes 10 minutos para presentar. Yo te voy a ir avisando ahí en el chat por interno, y luego ya cuando se te acabe el tiempo te voy a echar al agua en el Ya, chat muchas aquí gracias. del grupo, ¿ok? Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de este encuentro nacional virtual. Yo estoy en representación de un grupo, somos 3 personas. Nosotros elaboramos una propuesta didáctica para la enseñanza de la física moderna en tercero y cuarto medio en el nuevo currículum. Bueno, quien les habla, Fernanda Alarcón González, Rodrigo Báez Carrasco, que es mi compañero de carrera y de generación, y Karen Díaz González, que es nuestra compañera de una generación después, pero que también trabajó junto con nosotros. Nosotros formamos parte de la carrera de Pedagogía en Física de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Valparaíso. Bueno, para introducir a lo que es el contexto, nosotros elaboramos esta propuesta didáctica en una asignatura de la carrera que está en el 6º semestre, que es software para la física. Fue el año pasado. El objetivo de aprendizaje de esta asignatura, que fue durante toda la asignatura, era que diseñáramos una unidad didáctica utilizando software educativo. Entonces, a niveles generales, diseñar, ¿cierto?, la unidad, pero a niveles específicos fuimos nosotros viendo qué era lo que queríamos diseñar, y a partir de esto determinamos que
desde lo que es la didáctica como tal, evaluar las ideas alternativas que tiene el estudiantado para potenciar así aprendizaje significativo, ¿cierto? Todo lo que es desde las teorías del aprendizaje, para luego implementar estrategias de evaluación desde la dimensión socioafectiva en el proceso que sería tanto diagnóstico formativo y sumativo, y para luego integrar metodologías gamificadas para la enseñanza de la física en contexto de aprendizaje remoto o presencial. La idea de este diseño de unidad es que se pueda implementar ahora que estamos en modo híbrido también, o virtual completamente, o presencial completamente, no hay ningún problema, siempre y cuando de todas formas se tenga acceso a conectividad, proyector, ¿cierto? Un computador y cosas que hoy en día son casi fundamentales en un colegio, casi, porque hay muchas instituciones que todavía no las tienen. Este diseño surge de un planteamiento de problema. Primero, ¿cierto? Estábamos en una pandemia que nos dejó a todos imprevistos y que necesitábamos resolver cómo implementar, ¿cierto? Nuevas estrategias, utilizar herramientas tecnológicas y también generar aprendizajes significativos, como vimos en las presentaciones anteriores. Es muy difícil, sin cámara, sin audio. Entonces, ¿cómo motivamos a nuestros estudiantes a que participen y además generen aprendizaje a partir de lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Bueno, y en este contexto de educación virtual, con todo lo que significa, y también el cambio de las bases curriculares, que fue, como lo sabemos, ¿cierto?, bastante forzoso. No todos los docentes que están en los colegios tienen la preparación, tienen las herramientas para enfrentarse a estas nuevas bases curriculares, y sobre todo nosotros, ¿cierto?, desde el área de la física, que vimos que nuestras horas fueron cada vez más reducidas. Bueno, también están las problemáticas sociocientíficas, o sea, tenemos una pandemia que necesariamente, ¿cierto?, se tiene que resolver con características científicas, y por otro lado estamos bajo una crisis climática. Entonces, ¿cómo les hacemos ver a los y las estudiantes que les necesitamos, que ellos hagan parte y que desarrollen pensamiento crítico, que además trabajen colaborativamente con todas estas problemáticas sociocientíficas que en algún momento vamos a tener que resolver? Bueno, entonces, dentro de lo que es el marco curricular, tenemos, ¿cierto?, el nuevo currículum de tercero y cuarto medio, que es en la asignatura de física, que es este física electivo, donde está la unidad 4, física moderna. Se titula ¿Qué sabemos de lo más pequeño y lo más grande? Y el objetivo es que ellos evalúen la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras, desde la relatividad y la mecánica cuántica, al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como el impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales. En este sentido, nosotros nos enfocamos en 3 dimensiones: la dimensión cognitiva, socioafectiva y metodológica, desde las cuales realizamos un estado del arte. Entonces buscamos al menos 20 o 30 investigaciones, papers, que nos pudieran entregar información, arrojar antecedentes sobre cómo se han trabajado y qué se proponen para la aplicación, ¿cierto?, didáctica de estas dimensiones. En cuanto a lo que es la dimensión cognitiva, ¿cierto?, tenemos las bases de la didáctica, que, bueno, hay muchos textos en específico, pero nos enfocamos en Neusa Martí, que trabaja, ¿cierto?, en una secuencia del ciclo de aprendizaje, y además vamos a potenciar en la dimensión cognitiva lo que son las ideas alternativas y los conocimientos previos. Ahí hay unas fechas porque nos dimos cuenta que esta es la dimensión que es más trabajada a lo largo de la historia. Se ha investigado desde el 1988 hasta la actualidad, o sea, tiene más registro. Y por el otro lado tenemos la dimensión socioafectiva, donde nos enfocamos en las actitudes científicas y las emociones en la educación científica. Ahí hay muchos textos que mencionan la ansiedad, ¿cierto?, hacia las evaluaciones científicas, y también la alfabetización emocional, que hoy en día los y las estudiantes es muy difícil, ¿cierto?, que sepan identificar sus emociones y que sepan trabajarlas. Y en este mismo, desde lo que es individual, irnos hacia lo colectivo en relación a lo que es el clima áulico, y cómo también esto genera controversias en, no sé, en la autorregulación, en la coevaluación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que estos elementos interactúen? Y ahí tomamos como base, ¿cierto?, Bandura y Walters, que nos permitan, ¿cierto?, trabajar desde la teoría socioafectiva del aprendizaje. Luego, en la dimensión metodológica, trabajamos 2 ejes principales, que es la gamificación, y ese es como nuestro eje principal,
y la enseñanza de las ciencias basadas en la indagación como un elemento que en realidad surge a partir de este diseño, pero que no es primordial, sino que es como que se va trabajando a lo largo de la unidad. Y bueno, y en esto tenemos a Simón y Domenech Casal, y Aguilera Morales, Martín Páez y Valdivia Rodríguez, y fíjense que los dos son del mismo año, y tanto en la dimensión socioafectiva y en la dimensión metodológica se trabajan desde el 2005-2007 en adelante, o sea, no tienen tanto registro histórico como es la dimensión cognitiva. Son propuestas bastante nuevas, bastante innovadoras. Entonces, desde lo que es el estado del arte, nosotros trabajamos la metodología integrando, recopilando cuáles son las cosas que nosotros quisimos trabajar e implementar en esta unidad didáctica. En cuanto a la dimensión cognitiva, entonces, integramos un pretest y un posttest para la evaluación del cambio conceptual y la revisión del conflicto cognitivo, y que además ellos fueran conscientes de cómo van cambiando sus conceptos, cómo van cambiando, ¿cierto?, la percepción que tienen de su propio aprendizaje. Entonces, en este mismo sentido, que la dimensión socioafectiva busca integrar la auto, la co y la heteroevaluación construida en conjunto, es decir, que ellos mismos son capaces de construir sus indicadores para ser evaluados. Desde esta perspectiva también se busca integrar a través de los indicadores lo que es el trabajo de las emociones, por ejemplo, si logran o no trabajar en conjunto, cómo se sienten trabajando, ¿cierto?, en equipo, cómo se sienten a través del cambio conceptual también, y también cómo se sienten a lo largo del desarrollo de las actividades. En este sentido, una de las cosas bien importantes que se trabaja tanto al inicio como al final de la unidad didáctica es el contraste que tiene la expectativa con la realidad en todo el proceso y precisamente en relación con el clima áulico. Y ahí es muy interesante porque se genera una diferencia muy marcada en lo que sería el clima áulico en una educación completamente virtual, en una educación completamente presencial, y en la separación, ¿cierto?, de lo que sería híbrido. Y finalmente, la dimensión metodológica, lo que se trabajó en este diseño es secuencias cognitivas que buscan el desarrollo de la motivación a través de las actividades y con una coherencia y cohesión de una narrativa. Entonces, lo que se busca es que el proceso gamificado sea transversal a lo largo de la unidad y que nos permita, ¿cierto?, llamar la atención y motivar a nuestros estudiantes. Para esto, para la implementación de la metodología, entonces, como el objetivo de la unidad y de la asignatura era integrar el software educativo, reconocimos un conjunto de aplicaciones y de software que nos pueden ayudar a trabajar la unidad. Entonces, por ejemplo, todo lo que es exploración, elaboración de modelos, análisis y aplicación netamente de lo que es física, estaría Algodoo, que es una herramienta que nos permite elaborar modelos, PET, que nos permite, ¿cierto?, explorar a través de situaciones, simulaciones de laboratorio que ya existen, Gizmos, que es como una mezcla entre Algodoo y PET, y Cocodrile Physics, que también nos permiten, ¿cierto?, simular, explorar, analizar también, reconocer variables, ¿cierto?, y que también es interesante porque se pueden trabajar tanto lo que es virtual completamente como presencial y el híbrido. Y luego para el proceso de evaluación y gamificación, que en realidad lo que busca por un lado es que, bueno, tanto por el lado del profesorado, que sea menos complejo también el proceso evaluativo, que no sea tan exigente para el profesorado, ¿cierto?, no tome tanto tiempo elaborar una herramienta de evaluación, un instrumento de evaluación, y que por otro lado no tome tanto tiempo evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, en este sentido es que Mentimeter, Quizzes, por un lado, buscan recopilar estas ideas previas, ¿cierto?, que buscan presentarlo al grupo curso, qué es lo que ellos entienden o van entendiendo, ¿cierto?, a medida que avanza la unidad. Y por otro lado está Canva, Genially y Jamboard, que nos permiten, ¿cierto?, reunir y trabajar en conjunto de forma colaborativa, tanto sincrónico como asincrónicamente. Y ClassDojo, que es como la aplicación, nuestro software que nos motivó a trabajar la gamificación, ya que permite trabajar, es como una red social, un poco de educación. Entonces es una aplicación para teléfonos y ustedes inscriben como a sus estudiantes y van dándoles puntajes según la actividad. Por ejemplo, actividad 1 y les vamos dando insignias.
Se los voy a mostrar más adelante un poco cuáles son las insignias y para que finalmente la decisión de cada una de estas aplicaciones que se están mostrando y software que se están que pueden ver, depende de la decisión del profesorado y también que ojalá que se tome en conjunto con el estudiantado. Y por último, plataformas guías, que son Google Classroom, que las conocemos de modo, ¿cierto? Google Sites, para tener ojalá una página de la unidad, para que ellos puedan acceder sin ningún problema a una página que les entregue toda la información. Y también están estas opciones que son Padlet y Trello, que nos permiten trabajar colaborativamente, entregarles de inmediato insignias o retroalimentaciones sobre lo que ellos van haciendo. Y es bastante interesante también porque así no tenemos que trabajar como guías o cosas así constantemente, ¿cierto? Bueno, aquí les muestro un poco sobre lo que son las insignias. Fíjense que como son muy interesantes porque tú les puedes dar más 1, más 2, menos 1, menos 2, y son variadas, y uno puede elegir cómo las administra, ¿ya? Ay, aquí no. Bueno, aquí se les muestra en breve aspecto lo que es la unidad didáctica. Se diseña en fases, cada fase tiene su objetivo, su tipo de evaluación también, entonces se propone una narrativa que busca que los estudiantes sean capaces de elaborar su propio mensaje y a través de lo que es la indagación, la gamificación y... bueno, aquí también se proponen lo que son los experimentos y las temáticas que ellos trabajen. Voy a pasar rápidamente por esto porque lo que me interesa es mostrarles como lo que son las evaluaciones. Todas las fases consta de la auto, la co y la heteroevaluación y también de un proceso investigativo donde ellos van construyendo su aprendizaje. Y por último, la fase penúltima, que es la 4, busca que ellos recreen el Congreso de Solvay. ¿Ya? La idea es que ellos puedan entender cuál es el contexto y cómo se desarrollan, ¿cierto?, de los conocimientos físicos y que puedan evaluar, ¿cierto?, que es el objetivo de la unidad, cómo los conocimientos que se desarrollan en esta época son tan importantes y generan un impacto, ¿cierto?, en la sociedad. Y la última fase es netamente de reflexión, de retroalimentación y de revisión en conjunto. Finalmente, ¿cierto?, para lo que es los resultados y las conclusiones, podemos ver que desde la implementación existen un sinfín de ventajas y desventajas, ¿cierto? Tanto lo que sería, por ejemplo, las flexibilidades que tenemos en nuestra institución educativa, que cuando presentamos un proyecto, ¿cierto?, una unidad didáctica basada en gamificación, muchas veces no sabemos cómo trabajarla, genera mucho ruido, y esta diferencia en que la evaluación deje de ser, ¿cierto?, en temas de puntaje y de notas tal, como la hemos experimentado durante tanto tiempo, puede que no sea tan bien recibida, ¿ya? Sin embargo, también presentamos como una ventaja, gran ventaja de implementación, que esto ya está diseñado, que esto es una propuesta y que finalmente el objetivo es que, como ya está propuesto, sea menos tiempo para el profesor que quiera aplicarla, ¿cierto?, que ya está, y es una alternativa para trabajar el objetivo, ¿cierto?, de aprendizaje. Bueno, ventajas y desventajas también están el trabajo con las plataformas, que tiene que ser un proceso completamente guiado, tanto el proceso de las actividades como la evaluación. Como les comentaba, ¿cierto?, la idea es que los indicadores de la auto, la co y la heteroevaluación se trabajen en conjunto con los y las estudiantes, ya que la idea es que ellos sean los principales protagonistas de su aprendizaje, y en este sentido también las ventajas sería que ellos se van a sentir más comprometidos, o sea, finalmente es un contrato didáctico lo que estamos trabajando con ellos. Y por otro lado, desde la formación inicial docente, desde nuestra experiencia y cómo elaborar una unidad didáctica ha sido para nosotros súper enriquecedor, tanto desde el proceso de investigar, buscar artículos, papers, ¿cierto?, que nos permitan dar un argumento a partir de esto, y luego entender también que hoy en día el profesorado tiene muy poco tiempo tanto para realizar las actividades que ya tienen que hacer, como para empezar a diseñar una unidad de algo que, cierto, que jamás se ha puesto a pensar que puede trabajarse gamificadamente. Entonces, desde la formación inicial docente, nosotros creemos que es súper importante que se potencien el diseño de unidades desde la investigación,
que puedan proponer nuevas metodologías, nuevas visiones, y desde esta perspectiva también diversificar la enseñanza de la física y que no se centre solamente en hechos, ¿cierto?, en leyes, sino que también se humanice, como lo hemos conversado, ¿cierto?, en las charlas y en otras ponencias, y que también se trabaje colaborativamente y que ellos puedan participar de la construcción del conocimiento. Finalmente, la educación del siglo XXI busca esto. No podemos ser ajenos, ¿cierto? No podemos seguir teniendo clases magistrales donde es completamente jerárquico, ¿cierto? Yo entrego la información y ustedes ven cómo lo resuelven, sino que tenemos que hacer un proceso de acompañamiento los y las profesoras, y en este sentido también diversificar las formas que tenemos de evaluar, de generar material y de diseñar unidades y específicamente unidades didácticas. Y por último, agradecer la instancia, agradecer a quienes nos escucharon aquí. Aquí estamos nuestros bitmoji de quienes elaboraron la unidad didáctica, y quedo muy atenta a las preguntas o consultas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación. Quiero saber si alguno de los asistentes quiere plantear una pregunta o un comentario. Bueno, me parece que ha sido una tarea titánica, Fernanda, el poder concretar en una unidad didáctica tantas cosas que nos piden a nosotros como profes de aula desde el currículum. Un cambio curricular, ¿cierto? Un desafío de un nuevo electivo que tiene una unidad que hace énfasis en la física moderna, pero también ustedes han tratado de congeniar distintas metodologías. Por ejemplo, la gamificación es una cosa, tener presente los estándares o los objetivos de la educación para el siglo XXI, el qué, el cómo y el para qué aprendo esto, tener en cuenta también escuchar a los estudiantes, el impacto socioemocional. Entonces, creo que quedó corto el tiempo para que nos pudieses haber explicado un poco más del impacto que tuvo en los estudiantes haber participado de la unidad didáctica, y como siempre felicitarlos como equipo por tratar de tomar todas estas cosas, como lo que estábamos hablando recién en el conversatorio RPF de la academia, cómo tomamos todas estas recomendaciones que también están en los programas de estudio, pero uno dice, chuta, con 2 horas a la semana, con 6 horas a la semana en el caso de los electivos, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo juntamos la evaluación formativa? ¿Cómo juntamos la coevaluación, la autoevaluación y todas las cosas que nos está pidiendo el sistema educativo que cambiemos y que tengamos una propuesta concreta? Así que por mi parte felicitarlos por el trabajo de esta unidad didáctica. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, hacer el hincapié de que esto es una propuesta, porque la elaboramos recién el año pasado, o sea, la diseñamos el año pasado, la hemos ido perfeccionando a lo largo de este año, pero ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de implementarlo. Creo que quizás el próximo año exista esa posibilidad, así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro para ver los resultados. De todas maneras, quizás a mí me interese aplicar tu unidad didáctica el próximo año, si quieres contar ahí con estudiantes y datos para poder analizar el impacto de la unidad didáctica. Así que Sería maravilloso, muchas lo gracias. digo abiertamente, cuenta conmigo si necesitas sujetos de estudio. Elizabeth, qué bueno. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Esta fue la última ponencia. Quizás alguna pregunta que haya quedado para algunos de los expositores anteriores. Le damos un aplauso virtual de todas maneras a Fernanda y a Rodrigo y Karen por la presentación que acabaron de presentar. Ahí dicen excelente proyecto, Feña. Wilmer me mandó por interno, pero el mensaje era para Fernanda. Felicitaciones, excelente investigación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en realidad ha sido arduo trabajo, pero estamos muy, muy contentos de lo que hemos ido viendo, cómo va evolucionando, porque en realidad es un gran desafío, pero creemos que no es difícil. Lo que sí es difícil es tener tiempo, y por eso les decíamos que la formación inicial docente tiene que enfocarse en eso, porque ahí es donde hay tiempo. Después ya empieza a perderse un poco, ¿cierto? Sí, la creatividad se va como se va como siendo más pequeña con el ajetreo de
de la vida misma. Mauricio también dice muchas gracias por compartir. Francisca dice lo mismo digo, excelente presentación. Le damos a todos los expositores un aplauso final, unas felicitaciones ahí a Nelson, a Wilmer, a Natalie, Fernanda, a Daniela también. Y creo que ahora, no sé si me corrigen los organizadores, viene una pausa y luego retomamos con los talleres, ¿verdad? Así es. Bueno, que tengan un excelente almuerzo, un excelente descanso y nos vemos A las de 12:30. vuelta a los talleres. A las 12:30 Francisca. nos reunimos entonces en los talleres que se inscribió cada uno. Igual podemos compartirlo si es que alguien no se ha podido inscribir aún, todavía hay tiempo. Así que Muchas gracias. Nos desconectamos entonces, ¿verdad? Chao, que estés muy bien, nos vemos. Que estén muy Chao. bien. Chao.